Radio Nacional Argentina presenta Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia. Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, ¿qué tal? Qué gusto. Vamos a hablar hoy de un tema de estricta actualidad, digamos, que es la inflación, ¿no es cierto? Sí. Que tanto se agita el fantasma de la inflación y que tiene una historia muy interesante, un largo recorrido en la historia argentina. Y vamos a hablar también de los ministros de Economía, estos personajes estrellas en algunos momentos, una invención del gobierno de Frondizi, pero que en realidad hubo personajes similares desde toda la historia argentina, podemos decir, ¿no? Como si fueran árbitros que no tienen hinchada, por lo general. Sí, además esta concepción de los técnicos, el buen técnico que no se mete en política, ¿no? Este hombre que se dedica solamente a la economía, una verdadera falacia, ¿no? Porque la economía no existe sin la política y está dentro de un contexto político, por supuesto, ¿no? Pero volviendo al origen, hablando de la inflación, digamos que la inflación siempre tuvo que ver con los intereses de los sectores dominantes en Argentina. La inflación no es un accidente natural, no es un cataclismo, sino que está directamente vinculado a los intereses, particularmente en Argentina, de los sectores ganaderos exportadores. ¿Por qué? Porque los ganaderos exportadores argentinos cobraban sus exportaciones en oro o divisas, en el siglo XIX en libras, en el siglo XX en dólares, y las convertían a pesos. Por lo tanto, cuando más se valorizara la moneda extranjera o el oro, y más se devaluara el peso, más bajos eran sus costos locales. Esto es, los productos con los que producían, los sueldos de sus empleados, de manera tal que esto es un mecanismo perverso que se dio durante muchísimos años en la historia argentina. Y vamos a leer un documento de una fuente inobjetable. Vamos a leer primero el texto y después vamos a decir de quién es este texto, que les va a sonar medio zurdito, pero escuchen quién es el que dice esto de la clase dirigente argentina. Aparte de los políticos corruptos, el mayor enemigo de la moneda argentina sana han sido los estancieros. Como principales terratenientes y productores del país, su interés radica en poder pagar sus gastos con papel moneda y obtener altos precios en oro por la venta de sus productos. Su noción del paraíso está constituida por buenos mercados en Europa y mala moneda en el país. De este modo, el oro les provee de tierra y mano de obra baratas. ¿Quién dice esto? Estamos para la trivia. El periódico La Vanguardia, el periódico La Protesta. No, sí. Esto lo dice The Financial Times de Londres, en un informe, un diario obviamente conservador vinculado a las finanzas británicas, en un informe sobre la economía argentina, donde muy claramente dice quiénes son los responsables de la mala moneda en Argentina, que son, lo dice con pelos y señales, los terratenientes, los estancieros, que evidentemente hacían de esto un gran negocio, ¿no? Para tener una idea, la devaluación del peso en nuestra primera etapa histórica, entre 1810 y 1863, fue del 2500%. Esto tiene mucho que ver con la aparición del papel moneda, ¿no? Porque la moneda metálica es más difícil de devaluar porque la moneda era plata, entonces nace en todo el mundo, no solo en la Argentina, como un mecanismo de regulación monetaria y económica, el papel moneda, que va a ser controlado por los estados, ¿no? La aparición del papel moneda provoca un manejo mucho más discrecional, porque la verdad que no tenemos mucha conciencia del respaldo en oro real que tiene ese papel, y por lo tanto los estados hacen uso y abuso del papel moneda, ¿no? Esto pasó primero con Rivadavia, que fue las primeras emisiones, con la creación del banco, claro, producto del empréstito Baring, aquella primera inyección de moneda extranjera a nuestro territorio, un empréstito absolutamente usurario, del cual nos vamos a ocupar en algún programa. Y también con Rosas, ¿no? Donde también vemos la preeminencia de esta clase dirigente que crea, por ejemplo, el curso forzoso, es decir, que ese billete vale lo que dice el Estado que vale, ¿no? ¿Y no se puede cambiar?
y no se puede cambiar, ¿no? Esto es así, y por supuesto que los sectores populares no tienen el recurso de cambiar esa moneda devaluada por una moneda extranjera, porque no tienen cómo, y sí lo pueden hacer los sectores pudientes que acumulan o libras, u oro, u otros valores que realmente mantienen su capital, y no solo eso, sino que lo incrementan. Esto es una vieja historia que ha pasado en nuestro país, ¿no? Otra forma también de generar inflación era la forma de pago a los obreros en gran parte de los ingenios del país, que era el pago en bonos. Esto era así, ¿no? El caso más famoso es de la Forestal, pero ha pasado en las grandes empresas azucareras, los ingenios del norte. Al trabajador se le pagaba con un bono emitido por la empresa, una submoneda, que solamente podía ser canjeado en los negocios de la compañía. ¿Una especie de vale para poder comprar ahí? Claro, ¿con qué característica? Las cosas valían en el almacén de la compañía entre un 20 y un 50% más que afuera. Pero lamentablemente los trabajadores de estos ingenios no tenían otra forma que comprar ahí porque no manejaban moneda. Su moneda era la moneda de la compañía, los llamados vales, que no valían, valga la redundancia, estos vales no valían nada fuera del ámbito del feudo, del ingenio, el ingenio Ledesma, la Forestal, bueno, todos estos lugares donde esta pobre gente no tenía nada que hacer, ¿no? El peso nacional nace en 1889, en un momento bastante crítico porque es el año previo a la crisis, y sobrevivió hasta 1935, la moneda nacional, el peso argentino, ¿no? Pensemos que en 1890 se desata la crisis justamente porque por esos años donde gobernaba Juárez Celman se crea una ley llamada de bancos garantidos, por la cual los bancos privados pueden emitir papel moneda con respaldo del Estado, ¿no? Esto en algún país más normal no hubiera tenido grandes problemas, pero en Argentina darle a los bancos privados la posibilidad de emitir papel moneda de curso legal era muy peligroso. Ya en aquel momento era muy peligroso, ¿no? Y esto provocó un desastre, porque los bancos privados excedieron en la emisión de papel moneda, y el Estado seguía haciendo el respaldo, hasta que se llega a 1890 al default, a la imposibilidad de pagar la deuda, el primer gran default argentino durante la presidencia de Juárez Celman, que va a provocar la famosa crisis de 1890, ¿no? Una crisis terrible de la economía argentina, que provoca además una revolución, ¿no? Seguro. Bueno, y por ahí, aunque no se hablara de corralito, de corralón, sí, la imposibilidad para algunos de recuperar sus ahorros, ¿no? Exactamente, así fue. No se hablaba de corralito ni corralón, pero cuando la gente fue durante la crisis del 90 a buscar sus ahorros, les dijeron que no lo podían sacar y que había un límite para sacarlo, mínimo. Exactamente igual a lo que ocurrió en el 2001 con Domingo Felipe Cavallo, ¿no? Que no estaba inventando nada, sino que estaba repitiendo algún elemento de la historia. Hay un solo momento de la historia donde hay una inflación que podemos denominar positiva, que tiene que ver con el peronismo, con la etapa peronista, donde la inflación no tiene que ver con la especulación de los que manejan la economía, sino con el incremento desmedido del consumo popular. Esto es importante aclararlo porque se habla de la inflación peronista sin explicar las causas. El país, como bien dice Perón y como bien dice su equipo económico, Figuerola y demás, estaba preparado para que consuma la mitad de la población. Había una mitad de la población que no consumía en Argentina en la década del 30 y principios de los 40. Cuando se producen la cantidad de mejoras laborales que da el peronismo entre el 43 en adelante, hay una entrada masiva de gente al consumo, pero no estamos hablando del consumo de relojes y de elementos suntuarios, estamos hablando del consumo de pan y de leche. Esa gente estaba por fuera de ese circuito, los hambriados de la Argentina, que de pronto empiezan a demandar ropa, elementos de alimentación, más tarde cocinas, y todo esto en un mercado que estaba acostumbrado a producir para la mitad de la población económicamente activa. Ahora, qué interesante lo que estás planteando, porque muchos utilizan esos ejemplos de manual, o sea, de inflación por aumento de la demanda, para explicar toda la inflación. Totalmente, dicen la inflación empezó con Perón. Esta canallada se dice, ¿no? Como que antes de Perón no había inflación y que de repente
denunciando solamente el emisionismo, como que empezaron a emitir plata y no dando cuenta de esto que es tan importante, que tiene que ver con un país enormemente injusto, donde la mitad de la población, como decimos, no consumía lo básico, y esto lleva a que para 1949, luego de 3 años de incremento fenomenal del consumo, y que las patronales no se decidan a producir al ritmo de la demanda, por miedo a lo que podía venir, con toda la política obrerista de Perón, etcétera, se llega a una inflación que tiene que ver con las clásicas leyes de la economía. Si cuando hay mucha demanda sobre un producto, ese producto se encarece, no tendría por qué, pero bueno, así es la ley capitalista. Y este es el motivo de uno de los pocos momentos de la historia donde asistimos a una inflación por incremento del consumo, ¿no? Sí, Perón decía algo así como que cuando el peso valía, ¿sí?, poca gente podía alcanzarlo. Ahora dice, ahora que el peso por allí vale un poco menos, cualquiera tiene 200 o 300 pesos en la cartera. Exactamente, además lo gasta, que es una característica muy típica de nuestro pueblo también, ¿no? Frente a estos avatares de la inflación, no hay una política del ahorro. Y esto no es un defecto porque somos malas costumbres, sino que hemos vivido los altos en gran parte de nuestra historia, como venimos viendo. Entonces el ahorro carecía de sentido, porque la gente ahorraba y esa plata se devaluaba, y por lo tanto era el consumir hoy lo que necesito hoy, y de alguna manera hacerse de bienes. Es una tradición histórica que tiene su tiempo en la Argentina, ¿no? Vendrán otras inflaciones ya no de carácter digamos, popular o por la tendencia al consumo, sino más bien vinculadas a otras cosas, a partir de la llamada Revolución Libertadora, cuando se aplican las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Lo primero que hace la dictadura conocida como la Revolución Libertadora es incorporar a la Argentina en febrero del 56, recordemos que el golpe se produce a mediados de septiembre del 55, o sea, una de las primeras medidas importantes es incorporar a la Argentina al Fondo Monetario Internacional, cosa a la que Perón se había opuesto. Recordemos que el fondo se crea en 1944, dentro de los acuerdos de Bretton Woods, y bueno, ahí aparece entonces este plan económico que llega de la mano del ingeniero Alzogaray. La primera aparición así importante después de un paso durante la época peronista por la flota aérea mercante, ¿no? Por fama. La fama, porque hay que recordar que Alzogaray fue funcionario peronista, increíblemente. Bueno, acá fue asesor económico de la llamada Revolución Libertadora y es un hombre clave para este acuerdo con el FMI, este plan de ajuste que aplica sobre salarios, aumentos de tarifas, siempre lo mismo, ¿no? Sí, ya en esa época se necesitaban empréstitos, préstamos, y bueno, Previs también tiene un papel importante. Totalmente. Es decir, bueno, acá el plan Previs, ¿no? Que es justamente de esta época tan magistralmente atacado por don Arturo Jaureche, ¿no? Pues es que me acordaba cuando vos charlabas de todo esto, de aquello que decía Jaureche, que decía que algunos van a comprar al almacén con el manual del comprador escrito por el almacenero. Claro, exactamente. Acá los almaceneros nos escribieron varios planes. Sí, acá los banqueros nos escribieron cómo pedir crédito, ¿no? Le preguntábamos a los banqueros cómo pedir crédito, ¿no? Sí, tal cual. Y entonces esto fue el inicio de una etapa evidentemente terrible, que va a continuar luego con el gobierno de Frondizi, donde aparece un nuevo elemento, que es el ministro de Economía, que había algunos antecedentes ahí de estrellas, de ministros estrellas que no eran de economía sino que eran de Hacienda, pero cumplían la misma función, ¿no es cierto? Quizá uno de los primeros más importantes fue Pinedo, durante los años 30, un hombre destacado que inclusive tiene un plan que sorprende a propios y extraños. Era socialista, Pinedo. Era de origen socialista, ¿no? En los años 30 el socialismo sufre una división por derecha, que es llamado socialismo independiente, que de socialismo no tenía nada, era más bien liberales, podemos decir, liberales de derecha, y entre esos estaba Pinedo, que se transforma en la figura emblemática de la economía de la Argentina fraudulenta de los años 30, pero un tipo que era bastante inteligente y se da cuenta que había que empezar a hacer algunos cambios en la economía argentina, ¿no? Y en 1940 propone entonces un plan industrialista de aumento del consumo interno, un poco parecido al New Deal de los Estados Unidos llevado adelante por Roosevelt, pero los límites mentales e ideológicos de la clase dirigente argentina eran tales que seguían pensando que hubo una industrialización parcial en los 30, pero como un fenómeno temporal,
que había que volver a la Argentina de las vacas y las mieses y no seguir por el camino industrial, y el Plan Pinedo es rechazado por excesivamente progresista, ¿no? Faustino Fano, que era presidente de la Sociedad Rural en su momento, calculaba el número de habitantes en función de la cantidad de número de cabeza que había. Claro, que siempre eran muchas más. Claro. Que el número de habitantes, ¿no? Es más, en algunas estadísticas figuraba primero el número de cabezas de ganado y después el número de habitantes, ¿no? Como exhibiendo que lo más importante de la Argentina era en todo caso su producción ganadera, mostrando un poco cómo pensaba y cómo piensa esta gente, ¿no? La gente no ha cambiado mucho, han cambiado los nombres, digamos, hoy se llaman Biolcati, otros nombres, pero más o menos piensan parecido. Dentro de estas estrellas que hemos nombrado como antecedente a Pinedo, y Perón tendrá también algunas figuras relevantes, ¿no? Dentro del ámbito de la economía, como Cereijo, Cereijo, por ejemplo, Miranda, ¿no? Miranda, un tipo realmente notable, impulsor del plan quinquenal, esta organización copiada de los soviéticos en su forma, no su contenido, sino en una planificación centralmente estatal de 5 años, ¿no? El primer plan quinquenal es un plan absolutamente exitoso, ¿no? No así el segundo por distintos motivos, pero el primero es un plan industrial estatal exitoso, ¿no? Y la idea de la planificación. Yo creo que una anécdota fantástica de Miranda es la vez que Perón le muestra algunos planes económicos que le habían traído unos economistas. Y Miranda, que era de origen empresario, le dice, pero general, si esta gente supiera de economía, no serían economistas, serían millonarios. Claro, exactamente. Es la misma que porque cuando dice, ¿por qué la gente escribe esos libros cómo ganar la ruleta, no? ¿Por qué no se dedican todo ese tiempo a jugar a la ruleta y seguir haciéndose millonarios? ¿Por qué nos cuentan el secreto? Bueno, estos economistas también, ¿no? Es el mismo método, claro. Digamos, lo cual los hace evidentemente muy poco creíbles. Estamos hablando de Frondizi y la aparición del Ministerio de Economía, y aparece una estrella dentro de ese Ministerio de Economía cuando Frondizi, luego de un apriete muy fuerte del sector militar, y de la lanzada de la resistencia peronista, aquel gobierno cuando Frondizi no cumple el pacto con Perón, recordemos que Frondizi llega al poder gracias a los votos peronistas y va descumpliendo sus compromisos, se lanza la resistencia, que ya venía de la época de la Libertadora, por supuesto, y entonces hay un cambio radical, digamos, en la administración de la economía, y del desarrollismo clásico, impulsado por Frigerio, se pasa al liberalismo clásico, impulsado por Álvaro Alzogaray, que fue ministro de Economía de Frondizi, lanzando una famosa frase que fue hay que pasar el invierno, de la que hablamos hace un par de programas, que fue verdaderamente una estafa a los trabajadores del Estado, a los proveedores del Estado y demás, ¿no? Bueno, esto decía la gente, la calle, como se dice habitualmente, de la política económica de Álvaro Alzogaray allá por el año 1960. Señor Ministro de Economía, tenemos entendido que en la mañana de hoy se hizo una importante reunión sobre precios, presidida por usted. Noticiero TV sigue paso a paso este problema de los precios y le pide a usted ahora que por favor nos informe algo con respecto a esa reunión. Bueno, el azúcar, nosotros ganamos 15 centavos por kilo, ¿no? El papel nos cuesta 11 pesos el kilo, ¿no? Cada hoja de papel nos sale 11 centavos. Quiere decir que no ganamos nada. Debemos ser nosotros los principales en no comprar un centavo de carne por lo que cobran. Está bien que sean los de arriba, pero también los carniceros se abusan. ¿Las cosas suben o están estabilizadas ahora después de la medida de gobierno? Suben lo mismo, señor. No hay dinero que alcance. ¿De modo que no se siente ningún alivio? El de la cartera nada más, señor. Con Guido tuvo en el breve periodo de Guido 5 ministros de Economía, todos del elenco estable del establishment. Entre ellos pasó Martínez de Oz, por ejemplo, por ahí, una breve administración de Martínez de Oz, ¿no? Que ya había estado como ministro de Economía en Salta durante la época de la Revolución Libertadora. Claro, un tipo muy vinculado a las empresas, grandes empresas argentinas y al campo, ¿no? Era justamente el modelo de vinculación de la gran oligarquía argentina entre el campo y la industria, ¿no? Como subproducto. Bueno, y después viene sí un periodo interesante de sí un cambio en la administración de la economía, de una economía absolutamente liberal a una intervención más fuerte del Estado durante la presidencia de Ilia con Eugenio Blanco y Juan Carlos Pugliese, donde hay un cambio de la orientación económica hacia un modelo más industrial, hacia un modelo más vinculado al mercado interno, hacia una mayor inversión social.
un modelo más vinculado a lo que podríamos decir el estado de bienestar, ¿no es cierto? Que por supuesto va a poner muy nerviosos al establishment y a su gente, que empiezan a hacerle la campaña en contra de don Arturo, porque don Arturo se mete con todo lo tortuga que lo llamaban, se mete con grandes intereses, ¿no? Por ejemplo, los laboratorios medicinales, ¿no? Sí, a Leonia Tibia. A Leonia Tibia, su gran ministro de salud, un tipo que seguía la línea de Carrillo de alguna manera, no ideológica, ¿no? Pero sí la línea de la salud estatal, eficiente, y siendo don Arturo un gran médico popular, un médico de pueblo, ¿no? Que arranca en Pergamino y luego va a Córdoba, Cruz del Eje, un hombre que no cobraba sus consultas, que dona la mitad de su sueldo para el hospital. Bueno, a este tipo le hacen la vida imposible, evidentemente, ¿no? A ese tipo que también se había metido con los intereses del petróleo. Completamente, porque cuando apenas asume el poder, anula los contratos petroleros firmados por Frondizi, según había prometido en su campaña, y esto le trae infinitos dolores de cabeza, ¿no? El ataque de los Estados Unidos, de las grandes petroleras, y para colmo, los laboratorios médicos, con la ley Leonia Tibia, que es una ley que regula el mercado de medicamentos, y exige las recetas y exige de qué tienen los medicamentos que toman los argentinos para cortar aquella costumbre de los grandes laboratorios de probar drogas en Sudamérica, porque casi somos seres humanos los sudamericanos, ¿no? Si algo funciona acá o no funciona acá, sirve de modelo a los Estados Unidos, ¿no? Y a veces hay más medicamentos en países como el nuestro que en los países. Sí, acá el Vademecum supera ampliamente al de los Estados Unidos, porque por supuesto la ley fue bochada por los grandes intereses, ¿no? No se pudo terminar de aplicar. Y desde entonces a la fecha no hay una ley de medicamentos, y sigue siendo un mercado bastante anárquico, ¿no? En cuanto a las drogas y todo esto. Bueno, entonces por supuesto se produjo el golpe de Estado de don Juan Carlos Onganía, un golpe cívico-militar, donde tuvo mucho que ver el llamado liberalismo económico argentino, ¿no? Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia. Bueno, el primer ministro de Economía que tuvo don Juan Carlos Onganía no fue un ministro estrictamente liberal, sino que provenía del nacionalismo católico, del grupo de empresas católicas, que parece una contradicción, ¿no? Sí. Porque empresas católicas es como, si uno piensa en la comunidad original de los cristianos planteada por Jesús, pensar una empresa católica es complicado, ¿no? Claro, uno pensaba en los mercaderes fuera del templo, ¿no? Sí, bueno, así que llama la atención este concepto de empresas católicas, ¿no? Pero bueno, las empresas católicas tenían a uno de sus principales referentes, que era Jorge Salimey, primer ministro de Economía de Juan Carlos Onganía. Y empresario. Empresario, claro, por supuesto, y uno de los capos de esta asociación de empresas católicas. Pero no conformó al sector liberal, digamos, ¿no? Estos que venían de la mano de Mariano Grondona y toda esta gente que ya empezaba a zumbar en los oídos de los argentinos. Y un personaje muy importante dentro de esta llamada Revolución Argentina, porque así lo llama el dictador Onganía a su golpe de Estado, es el general Julio Alzogaray, que como su hermano representaba los intereses de los grupos monopólicos y las empresas norteamericanas en Argentina, que tienen a su hombre para el Ministerio de Economía, que va a ser nada más y nada menos que Adalbert Krieger Bacena, familiar directo, descendiente directo de los Bacena, los responsables de la masacre de la Semana Trágica de 1919, los dueños de los talleres Bacena, donde se va a producir la represión que va a desembocar en aquella trágica huelga durante la presidencia de Irigoyen, ¿no? De alguna manera estos liberales, llamados liberales, ¿no? Sí. Tienen en Krieger Bacena un personaje muy importante, porque es un hombre, como se decía y se dice, de los organismos, un hombre vinculado al Banco Mundial, al Fondo Monetario, vinculado a las grandes empresas agropecuarias e industriales de la Argentina de entonces. Aunque hay que tener en cuenta que todavía este liberalismo no era talibán como el que vendrá con la llamada con el llamado proceso de organización nacional, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, se entendía como importante cierto desarrollo industrial todavía, claro, en Argentina. Había ciertos resabios desarrollistas todavía dentro del onganiato,
Pero lo que sí se produce es una terrible concentración económica y un traspaso muy fuerte de empresas nacionales a capital norteamericano, ¿no? Ahora, qué detalle, ¿no? Porque estos eran liberales, pero en lo económico, en lo político no. No, por supuesto, esto es una vieja historia, ¿no? Donde nuestros liberales nunca lo fueron en lo político, digamos, eran esencialmente en lo económico y hasta ahí. Porque uno podría pensar que el roquismo, que era liberal en lo económico, lo era relativamente, porque el Estado intervenía mucho en decidir a quién le daban una obra pública, en favorecer a un amigo, a un socio, un negociado. Es decir, usaban el Estado, intervenían con el Estado según su conveniencia, así que tampoco lo eran estrictamente en lo económico, ¿no? En lo político, por supuesto que no, porque un liberal en lo político debería propiciar las elecciones libres, la transparencia gubernativa, los derechos humanos, los derechos civiles, todas cosas que por supuesto en ninguna de estas dictaduras, apoyadas decididamente por los llamados liberales argentinos, ejercieron, sino más bien todo lo contrario, ¿no es cierto? Así que el carácter que tiene esta dictadura, que va a durar lamentablemente más de 6 años, la de Onganía, que se va a continuar con Leviston y con Lanusse, es un carácter claramente antinacional, ¿no es cierto? Que se va a producir algo extraño cuando caiga Krieger, Bacena y Onganía, producto de la lucha popular. Recordemos que Onganía es derrocado por el Cordobazo, ¿no? Es decir, producido en el 69, pero finalmente el oxígeno de Onganía se va agotando hasta que en 1970 es derrocado por sus propios compañeros, Lanusse y compañía, que ponen en la presidencia al que era el agregado militar de la embajada argentina en Washington, un hombre vinculado a la inteligencia militar, un desconocido para la mayoría, Roberto Marcelo Leviston, ¿no? Sí. Un hombre que tenía dificultades para hablar nuestro idioma, ¿te acordás que se trababa un poco? Pero que curiosamente convoca a un ministro del campo del desarrollismo, como Aldo Ferrer, algo insólito realmente, en un intento de cooptar algunas de las ideas del peronismo, del nacionalismo, ¿no? Y saca una ley muy rara para una dictadura de ese carácter, que es la ley de compra nacional, ¿eh? Inclusive hay contactos con los sindicatos, pero evidentemente la credibilidad de aquel gobierno, por los factores de poder económico y los factores sociales, como sean los sindicatos o las agrupaciones empresarias, era de mucha desconfianza, donde se veía venir ya la eclosión del peronismo, la vuelta del peronismo, el fin de esta dictadura que tenía una fecha de vencimiento, ¿no? Ya para 1971 todo el mundo estaba esperando cuándo venía el anuncio de las elecciones, cosa que quedará a cargo del general Lanusse, ¿no? Que será quien anuncie finalmente la apertura electoral y la llegada de las elecciones que van a llevar al peronismo al poder. Y ahí hay una cosa realmente interesante, y es la llegada de un hombre que había participado del primer peronismo a cargo de la CGE, la Confederación General Económica, que había participado de aquel Congreso de la Producción de 1954, cuando Perón siente que se está bajando el nivel de productividad y convoca a las patronales empresarias y a los sindicatos a ponerse las pilas para que el país salga adelante. Este hombre llamaba José Bergelbar, lo que se dice un burgués nacional, de alguna manera, uno de los pocos, ¿no?, vinculados a algunos grupos económicos como FATE, sí, y que tiene un plan con algunas vinculaciones, teniendo en cuenta la adaptación a los tiempos, de aquel primer peronismo de alianza de clases entre la burguesía nacional productiva y el proletariado industrial, digamos, ¿no?, la clase obrera organizada, para decirlo en términos peronistas, que se concreta en el pacto social firmado entre Gelbar y Rucci, en pleno gobierno de Cámpora todavía, ¿no?, cuando asume la primera etapa del gobierno peronista. ¿Qué tenía de bueno y qué tenía de malo el pacto social, ¿no? El pacto social tenía de bueno que era un acuerdo para no disparar la inflación. Veníamos de una etapa inflacionaria desatada ya por la dictadura, heredada, digamos. Y bueno, se suponía que controlando las dos variables, precios y salarios, se podía contener esa inflación. Pero el defecto, digamos, de este plan era que no tenía demasiado en cuenta el contexto internacional, digamos, ¿no? Era un acuerdo local en un mundo que ya estaba globalizado, ¿no?, donde los precios internacionales iban a determinar la realidad de los precios argentinos, ¿no? Era como una ilusión creer que podemos arreglar entre nosotros los precios y salarios, cuando en realidad la economía estaba totalmente internacionalizada
Y bueno, lo que iba a pasar en el mundo iba a influir decididamente en Argentina, ¿no? La crisis del petróleo cambia todo. Exactamente. Bueno, tuvimos una gran desgracia, ¿no? En el 73, que es el año que asume el gobierno peronista de Cámpora, y luego Lastiri y luego Perón, se produce el estallido de la guerra de Yom Kippur en Medio Oriente entre israelíes y palestinos, y en la que se implican los países árabes, y como boicot a los Estados Unidos y las potencias occidentales que apoyan a Israel, se produce un aumento muy fuerte del petróleo, una fuerte crisis económica petrolera mundial, y ahí viene entonces un ajuste económico, devaluaciones y demás, que llevan a que el plan parezca poco sustentable en términos reales, ¿no? Hay como una contención del peso que durará mientras Perón viva, de cierta forma, ¿no? Esta idea de poder controlar más o menos. Y de hecho, el último discurso del general, ¿no?, del 12 de junio del 74, tiene que ver con esto. Es un reto a los sindicatos, a los patrones, ¿no? Como que se está yendo de las manos las variables económicas, ya no se puede sostener, hace agua por todos lados el modelo, porque bueno, el mundo está reclamando actualización de la moneda, ¿no? Por lo que está pasando en el mundo. Y esto va a estallar un año después, cuando se produzca el Rodrigazo, ¿no? Ese plan económico, donde evidentemente ya desplazado Helbar y corrido ese modelo nacional y popular de desarrollo, la vinculación con Cuba, todo lo que plantea Helbar en aquel modelo, es barrido por Gómez Morales, un hombre más tradicional, ¿no es cierto? Y finalmente cuando López Rega impone a su hombre en economía, que es un hombre del Opus Dei, llamado Celestino Rodrigo, sí, inolvidable para los argentinos, sí, que aplica ni más ni menos que un plan de ajuste del Fondo Monetario. Es decir, ante la situación económica grave, el fondo impone un plan económico, que es un plan de ajuste, con aumento de tarifas, que es interesante preguntarse por qué el aumento de tarifas, porque es la forma más rápida de recaudar. Y como las tarifas están grabadas a nivel impositivo, la forma más rápida que tienen de cobrar los acreedores es aumentando tarifas, ¿no? Y bajando salarios, vía inflación. Es interesante recordar que mientras que la nafta aumentó el 160%, la primera paritaria de sindicatos muy fuertes en aquel momento logra un aumento del 40%, que por supuesto después va a haber que reverlo, ¿no? Pero se entra en la trampa inflacionaria donde el aumento de precios genera lógicamente aumentos de sueldo, y entonces uno ve como ya para el 75 las patronales van dando aumento con la intención de destrozar la economía, ¿no? Es decir, que siga la espiral inflacionaria hasta que vengan los salvadores de la patria, ¿no? Que es un poco lo que pasa con el golpe. Pero ese Rodrigazo tiene muchas implicancias políticas, sindicales. Se ve a una dirigencia que ya no controla sus bases. Recordemos lo que pasaba en aquel momento con la dirigencia de la CGT, que se ve desbordada y se ve obligada a hacer un paro a su propio gobierno, ¿no? El primer paro 72 horas, ¿te acordás? Claro, fue el primer paro de la CGT a un gobierno peronista. Totalmente, grandes movilizaciones, Casildo Herreras, ¿no? Lorenzo Miguel, desbordados absolutamente por sus bases, y bueno, bases que logran echar a Rodrigo y la apuesta de Máximo, echar a López Rega, lo que parecía impensable, ¿no? Y hay que recordar lo que fueron aquellas movilizaciones, fueron impresionantes, y yo creo que ahí nace la idea de apurar el golpe de alguna manera, ¿no? Aparece como el temor de la clase dirigente, aquellos grupos sindicales, estudiantiles, sociales, que escapaban al control de aquellos sindicatos confiables, participacionistas, como se decía, ¿no? Desde el inicio hasta el presente. Historias de nuestra historia. Bueno, y por supuesto vendrá el salvador de la patria, la dictadura, vendrá Martínez de Oz, otra vez, esta vez para destrozar realmente la economía argentina con aquel modelo que duró durante mucho tiempo en Argentina. Yo creo que bastaría decir un par de cosas para seguir hablando en otro programa, ¿no? de cómo continuó esto, pero el plan de la dictadura era destrozar el modelo económico de desarrollo autónomo de la Argentina y cambiar la renta industrial por la renta financiera, ¿no? Es decir, la renta agropecuaria y la renta financiera, es decir, transformar este país
una especie de paraíso fiscal, donde la gente podía invertir con un dólar quieto y un alto proceso inflacionario haciendo negocios extraordinarios. Pensemos que en algún momento del año 76 había una inflación mensual del 10%, ¿no? Entonces el dólar estaba quieto, frenado por la tablita, la gente cambiaba dólares a pesos, los ponía a plazo fijo, los cambiaba y ganaba en un mes lo que ganaba en 2 años en el mundo occidental, donde la tasa de interés LIBOR era del 4,5, del 5% anual, ¿no? Así el país se fue endeudando, fue quebrando. El empresario, en vez de invertir en algo productivo, era lógico, ¿no? Invertía en capital especulativo, y así fue la famosa época de la plata dulce y endeudamiento compulsivo, ¿no? Son dos cosas que van juntas, y por supuesto todo acompañado de una fuerte represión, porque para aplicar un modelo tan impopular había que destrozar a un movimiento tan combativo como el argentino, ¿no? Y lo que nos decía Alfredo Eli Calcaño, ¿no? Esa manera de tomar préstamos, que inclusive para los abogados de los países centrales eran préstamos realmente imposibles de firmar. De riesgo, Claro. Exactamente. Un poco lo que pasó en la crisis financiera del 2008, ¿no? Cuando algunos decían, cuidado con estas inversiones que dan tanto rédito, ¿no? Hay peligro. Bueno, algunos escucharon, otros no, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una publicidad de la dictadura hablando de las ventajas del modelo económico y de dónde veníamos, ¿no? De lo bueno que iba a ser a partir de ahora la economía en Argentina. Desorden, especulación, terrorismo, desprestigio, estancamiento. Esto ocurría antes del 24 de marzo de 1976. Usted lo vivió. Recuerde y compare. Muchas veces el cine argentino es extremadamente didáctico, una gran película didáctica sobre la dictadura y su aspecto económico es Plata Dulce, ¿no? Sí. Una gran película de Aries, cinematográfica, y bueno, vamos a escuchar este tramo que es muy explicativo de lo que pasaba en aquellos años de Plata Dulce en Argentina. Te propongo que nos asociemos. ¿Vos querés asociarme a mí en tus negocios? No, por el momento es al revés. Yo quiero asociarme en los tuyos. Que te volviste loco, Artés, ya tengo una fabriquita mugrienta que apenas da para el Morphy. No. Yo no pienso fabricar nada. Lo que nosotros necesitamos es un galpón. Es decir, un galpón con las paredes, el espacio. Una sociedad, de hecho, temporaria. ¿Puede ser? ¿Cómo temporaria? ¿Y después? ¿Disolvemos la sociedad? Es simple. Yo aporto el capital y una vez que disolvemos, vos comprás mi parte y listo. ¿Con qué plata? Con la mía. Me devolvés a mí la plata que yo puse para asociarme. Para que no entiendo nada. Vos pones la guita y después te la llevas. ¿Y dónde está la... Quiero decir, si la... A ver, me la contás de nuevo, por favor. ¿Sabés lo que es realmente difícil, querido Bonifati, Carlos Teodoro? Es asumir que estamos entrando a un nuevo país, pero un país nuevo de verdad. ¿Me entendés? Se trata de un enorme cambio porque estamos entrando al mundo. Sí, lo que decía es todo fenómeno, pero... Digo, ¿nosotros qué ganamos? Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de nuestra historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar. Bueno, la verdad, Roberto, que nos divertimos tanto haciendo el programa, nos entusiasmamos y se nos va el programa. Es cierto. Sí, los 45 minutos pasan volando. Así que haremos una segunda parte de Inflación y Ministros de Economía, que será el domingo que viene. Y no queremos dejar de leer algunos mails que nos han llegado con el poco tiempo que tenemos, pero bueno, uno que nos conmovió particularmente. Dice, hola, tengo 13 años, los escucho desde Córdoba siempre. Me encantó el programa de hoy, ustedes tienen razón, habla del programa de la dictadura, la cultura durante la dictadura. Qué bueno que nosotros no vivimos esa pesadilla. Gracias por hacer lo que hacen, a veces nos dan más razón para seguir estudiando y valorar lo que tenemos. Ana Laura, de 13 años, bueno, te mandamos un beso enorme. La verdad que hacemos el programa para gente como vos, con muchas ganas, y nos pone muy contentos, nos da mucha fuerza que nos escuches y bueno, le da mucho sentido a lo que hacemos cada domingo, ¿no? Es cierto. Marcelo Pedernera dice, estimado Felipe, quisiera agradecerle la mención que hizo en su último programa de la revista Línea, de su director, el compañero José María Rosa, y del papel que cumplió dicha publicación en la resistencia cultural a la dictadura militar.
Para mí Línea fue muy importante porque significó el inicio en la militancia y el acercamiento al revisionismo histórico, dice él. Además, bueno, muchas veces se señalan como hito de resistencia cultural a la revista Humor, a Teatro Abierto, y se deja de lado a veces injustamente a la importancia de la revista Línea y el recuerdo para Pepe Rosa y todos los compañeros que participaron de aquella empresa en época de terror. Le mando un fuerte abrazo, Marcelo Pedernera. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Cómo no recordar aquella revista en la que nos referenciábamos todos. Bueno, no todos, algunos. Y era muy interesante las contratapas. Sí. Muy buenas. Sí. Una que hablaba del alquiler del Colón, ¿te acordás que se burlaba de que durante la dictadura se alquilaba el Colón para eventos, como si fuera un salón de fiestas? Y decía, se alquila, bueno, no me acuerdo de esa, bueno, entre otras tantas contratapas muy interesantes. Tiene que ver con actividad argentina atendida por sus dueños, que vos decís habitualmente. Sí. Aquel extraordinario chiste, no tan chiste, de Daniel Paz, ¿no? Que fue magistral, ¿no? Sí, cuando asume la Junta, un cartel que dice Argentina ahora atendida por sus dueños, ¿no? Y vamos a escuchar ahora un audio que es una publicidad de la dictadura. ¿Vos sabés que en el 81 vivíamos en uno de los mejores países del mundo? ¿No sabías? No, la verdad que no me sorprende. Qué desinformado estás, Sí. Y vamos a ratificar esto, que en una publicidad de la dictadura, en la época entre Videla y Viola, digamos, donde vivíamos en uno de los mejores países del mundo y no nos dábamos cuenta, mirá vos. Estos son algunos de los ejemplos de lo mucho que hicimos. Aún queda mucho por hacer, aunque como resultado podemos decir que hoy los argentinos vivimos en uno de los mejores países del mundo. Sí, Argentina camina. Esos ojos negros que miraban la poca esperanza del país, también se aprovecharon de la fe y la voluntad de vivir. Esos ojos negros que miraban cómo se ganaba en el mundial, estaban tejiendo en su retina una historia prohibida. Qué lástima que la gente no es tan sabia de mirar solo los ojos para la verdad saber y quitarle el valor popular si otra cosa no se puede hacer. Tardó un tiempo el pueblo para abrir su fuerza, pero cuando la ve pone ya evidencia